Había un hombre que llegó con una sonrisa diseñada para destruir a otro. No llegó con dudas, no llegó con preguntas, llegó con un motor que había costado más de $120,000, dentro de una camioneta blindada, con 3 asistentes y una cámara de video encendida. Llegó con la intención calculada de humillar públicamente a un mecánico que jamás le había hecho nada. Y lo que ocurrió después cambió todo. No el motor, no el dinero, no la cámara. Nel, ¿desde dónde nos estás viendo en este momento? ¿Y qué hora es ahí donde estás? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre autos o riqueza. Es una historia sobre lo que le pasa a un alma cuando cree que el dinero le da el derecho de aplastar a otro ser humano. Y descubre, tarde, que el universo tiene su propio tipo de motor. Uno que nunca falla y que no necesita llave para arrancar. En el taller mecánico de Donato Reyes no era bonito. Nadie lo llamaría pintoresco ni elegante. Las paredes eran de bloques sin pintar, manchadas de aceite en los bordes inferiores, como si la tierra misma hubiera intentado tragárselas, marcadas con años de contacto involuntario entre el trabajo y la arquitectura. El piso de cemento tenía grietas que Donato conocía de memoria, cada una con su propio nombre informal que solo él sabía. La grieta larga, junto a la prensa hidráulica, la llamaba la serpiente. La grieta en forma de y cerca de la entrada era simplemente la bifurcación, pues, como las pequeñas grietas alrededor del desagüe central, las llamaba colectivamente el mapa, porque si uno las miraba con suficiente paciencia, podían parecer los ríos de un continente imaginario. La puerta metálica del frente chirriaba de una manera específica dependiendo del viento en sí. Soplaba del norte, sonaba grave. Si venía del este, agudo. Donato podía saberlo sin mirar el cielo. Llevaba 22 años en ese taller. Había entrado la primera vez con 16 años, limpiando llaves inglesas con un trapo sucio que ya no limpiaba nada, aprendiendo del viejo Celestino Vargas, quien le enseñó que un motor no es solo mecánica, es intención, es escucha, es respeto, y que las 3 cosas son inseparables. Sin intención la escucha es ruido, sin escucha el respeto es teatro, sin respeto la intención es apenas violencia. Disfrazada de trabajo, el viejo Celestino había muerto. Hacía 8 años de algo en el corazón que él siempre había ignorado, porque decía que el corazón era de los que tienen tiempo libre para enfermarse. Sus hijos vivían en otra ciudad y tenían otras ambiciones. El taller quedó para Donato por una razón tan simple que casi dolían, porque nadie más quería ese lugar. El local, la herramienta, las deudas menores del arrendamiento y la reputación. Construida ladrillo a ladrillo con cada trabajo honesto. Todo pasó a Donato, como si el viejo lo hubiera dejado escrito en algún lugar invisible. No en papel, en algo más duradero. Andy Donato había honrado ese legado cada día. Sin proclamarlo, no era rico. Tenía lo suficiente para pagar el arrendamiento, mantener a su madre anciana que vivía con él en la casa pequeña a 4 cuadras del taller, sostener a sus 2 hijos menores que iban a la escuela pública del barrio, y guardar algo cada quincena en una libreta de ahorros que él mismo consideraba modesta, pero constante. Su ropa de trabajo era siempre la misma: pantalón azul oscuro y camisa gris de manga larga, sin importar el calor del verano ni el frío seco de enero. Sus manos eran gruesas, callosas, con líneas negras en los pliegues de los nudillos que ningún jabón lograba borrar completamente. No era que no se las lavara, era que esas manos habían tocado tantos motores, tantos metales diferentes, tanta maquinaria, de tanta procedencia y tanto peso, que el metal mismo parecía haberles dejado una firma permanente, una escritura que los motores le habían hecho en la piel durante 2 décadas. Lo conocían en el barrio como el hombre al que jamás le habían devuelto un auto con el mismo problema. Si Donato arreglaba algo, quedaba arreglado, no de manera provisional, ni con piezas que durasen lo justo para que el cliente ya no pudiera quejarse. De manera real, duradera, correcta. Si algo no tenía arreglo, Donato te lo decía antes de cobrarte un solo peso, lo cual, en su mercado, era una especie de herejía económica. Esa honestidad, en un sector donde la deshonestidad era casi una tradición heredada y aceptada como normal, lo hacía extrañamente poderoso. No tenía publicidad, no tenía sitio web, no tenía redes sociales, tenía reputación. Y, en su mundo, eso valía más que cualquier algoritmo diseñado para amplificar la imagen de alguien
a costa de la sustancia en esa mañana de martes. Donato llegó al taller a las 6:45 como siempre lo hacía, como lo había hecho durante 22 años, con la excepción de los días que su madre estuvo hospitalizada y los días en que sus hijos estuvieron enfermos. Abrió la puerta metálica, el viento venía del este, sonido agudo, lo confirmó sin pensarlo, sin siquiera darse cuenta de que lo había notado, y encendió la luz del fondo primero, luego la del frente, en el orden que había adoptado desde el principio, porque el fondo necesitaba más tiempo para calentarse. Preparó su termo de café negro sin azúcar, en el pequeño rincón, junto al banco de herramientas, donde tenía una hornilla eléctrica y una taza esmaltada, que había sido blanca, y ahora era de un color indefinido entre el crema y el gris. Revisó los trabajos pendientes en un cuaderno de espiral, cuya tapa estaba reforzada con cinta adhesiva, porque la había despegado y pegado tantas veces que el cartón original ya no servía solo. Comenzó a organizar las herramientas sobre la mesa de trabajo con la misma sistemática, callada con que comenzaba cada día a las 8 de la mañana, cuando el café del termo ya estaba a la temperatura correcta para la primera taza. Entró el primer cliente del día. No fue lo que esperaba. La camioneta era negra, el tipo de negro que no existe en autos comunes, que no se logra con ninguna pintura de catálogo estándar. Era el negro de algo que ha sido diseñado específicamente para hacer que la gente se quite del camino sin que nadie haya dicho una sola palabra. Las llantas eran anchas, tan anchas que los niños del barrio que jugaban en la acera de enfrente se detuvieron a mirarlas sin que ningún adulto les pidiera que lo hicieran. Los rines eran cromados con un acabado mate que brillaba de manera extraña bajo el sol de la mañana, como si reflejaran una luz que no era exactamente la del cielo, sino algo interno. El vidrio era polarizado hasta el punto donde resultaba imposible ver el interior, lo cual creaba la sensación particular de estar siendo observado por algo que uno no puede observar a su vez. El motor hacía un sonido tan suave que casi no se escuchaba desde afuera, como si el auto mismo estuviera conteniendo la respiración y esperando su momento. Se detuvo exactamente frente al taller, no a un lado, no un poco diagonal, no en el primer espacio disponible, exactamente frente a la puerta, bloqueando la entrada con una precisión que solo podía ser intencional, calculada, diseñada para comunicar algo. Desde el primer segundo, 3 hombres salieron primero, jóvenes, vestidos de negro, con audífonos, pequeños discretos, en el oído derecho. Miraron alrededor con esa forma de mirar que no es curiosidad, sino evaluación sistemática. El tipo de mirada que no busca interesarse sino catalogar amenazas y ventajas. Luego, uno de ellos abrió la puerta trasera de la camioneta con la misma naturalidad con que se abre algo que se ha practicado abrir muchas veces. San Rodrigo Castellanos Vega bajó como baja alguien que ha practicado, consciente o inconscientemente, como bajarse de un auto frente a una cámara. Tenía 43 años, pero aparentaba menos, con esa especie de juventud comprada que da el dinero cuando se tiene en cantidades obscenas, y se dedica a una porción suficiente de él al propio mantenimiento. Llevaba ropa casual que costaba más de lo que Donato ganaba en 3 meses en zapatos de cuero italiano, sin una sola marca de uso real, como si hubieran llegado a sus pies directamente de la vitrina. Pantalón de lino color arena con pliegue perfecto, camisa blanca de botones, con las mangas dobladas hasta el codo con una precisión milimétrica que no podía ser accidental. Su cabello estaba peinado hacia atrás, con algo que lo mantenía perfectamente en su lugar, sin verse rígido, como si la gravedad hubiera acordado cooperar. Su reloj era del tipo que no necesita marca visible, porque quien lo conoce, lo reconoce, y quien no lo conoce, no es parte del público para el que fue hecho. Caminó hacia el taller con esa cadencia de quien sabe que todos lo están mirando y lo prefiere así. No apresurado, no lento, con el ritmo exacto de alguien que considera el espacio a su alrededor como algo que existe para recibirlo detrás de él. Uno de sus asistentes cargaba un teléfono montado en un pequeño estabilizador de video, del tipo que usan los creadores de contenido profesional para eliminar el movimiento y dar a las imágenes esa suavidad artificial que las hace verse más cinematográficas que reales. Estaba grabando desde que habían bajado de la camioneta. Donato salió al frente del taller con su termo en la mano. Miró al grupo con la misma tranquilidad con que miraba todo. Miró la camioneta que bloqueaba su entrada. Miró a los hombres de negro. Miró al hombre que se acercaba. No hizo ninguna de las cosas que la situación parecía diseñada para provocar. No se intimidó, no se puso rígido, no adoptó ninguna postura defensiva,
ni ninguna actitud de bienvenida exagerada. ¿En qué le puedo ayudar?, preguntó Donato, con el mismo tono que usaba para todo el mundo. Rodrigo Castellanos no respondió de inmediato. Se detuvo a aproximadamente 2 metros de Donato y lo miró, de arriba a abajo, con una lentitud deliberada. No fue un vistazo rápido de evaluación, fue una revisión pausada, construida para que la persona evaluada sintiera cada segundo de ella como una forma de comunicar la diferencia de estatus. «Dicen que eres el mejor mecánico del barrio», dijo finalmente, con una sonrisa que había sido diseñada, en algún momento, para ser encantadora, y que con el tiempo se había convertido en algo más difícil de nombrar. La sonrisa de alguien que sabe que tiene poder, y al dejado de fingir que eso no le importa. «Hago mi trabajo bien», respondió Donato sin alterar su tono. «Interesante». Rodrigo volteó hacia uno de sus asistentes y asintió con la cabeza. Una sola vez, con la economía de gesto de alguien acostumbrado a que sus instrucciones mínimas sean obedecidas completamente, la camioneta trasera se abrió en lo que salió de ahí, cambió la temperatura del taller. Era un motor Senco 12VI Turbo, de una marca que los mecánicos normales solo ven en revistas especializadas o en documentales de autos de lujo. El tipo de motor que existe en cantidades contadas en el mundo, construido a mano en una fábrica en Europa por técnicos que estudian durante años solo para tocar ese tipo de maquinaria. Era el corazón de un automóvil que en su versión de producción costaba más de $400,000, y en versiones modificadas de competencia, el precio dejaba de tener un número concreto y entraba en el territorio de la negociación privada. Lo llevaban en una plataforma especial con ruedas. 4 personas lo movían con cuidado extremo, como si fuera algo que podría reaccionar mal si se le perturbaba a Donato. Bajó el termo lentamente. Sus ojos recorrieron el motor con la calma de quien mira algo que reconoce y respeta al mismo tiempo. No había sorpresa en su cara, solo atención. El tipo de atención que se desarrolla durante décadas de mirar cosas con cuidado. «Este motor no arranca», dijo Rodrigo, cruzando los brazos. 3 talleres distintos en esta ciudad lo han intentado. Los mejores, los más caros. Los más caros, ninguno pudo. Hizo una pausa. «Me dijeron que si alguien podía, eras Don Donato». Se acercó al motor, caminó alrededor de él una vez, despacio. No lo tocó todavía, solo lo miró. «¿Qué historial tiene?», preguntó sin levantar la vista. A Rodrigo sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha apostado y cree que ya ganó. «Eso es parte del desafío», dijo. «Sin documentación, sin historial. Si eres tan bueno como dicen, no lo necesitas». Donato se detuvo. Levantó la vista hacia Rodrigo por primera vez desde que había comenzado a examinar el motor. Los miró durante un momento. «Necesito espacio para trabajar», dijo. «Y necesito que saquen la camioneta de la entrada». A la sonrisa de Rodrigo se amplió ligeramente, como si eso fuera exactamente lo que quería escuchar. «Por supuesto», dijo, «pero me quedo a ver cómo trabajas». A la cámara seguía grabando a lo que Rodrigo Castellanos no sabía, y lo que nunca se habría molestado en investigar antes de llegar con su motor de $120,000 a un taller de barrio. Era la historia completa de Donato Reyes. No la versión superficial. La versión real. Donato había trabajado durante 4 años en su juventud como técnico auxiliar en una empresa importadora de vehículos de alta gama. Había llegado ahí por accidente, reemplazando temporalmente a alguien que se enfermó, y se había quedado porque el jefe de taller, un alemán de apellido Brandt, que hablaba español con acento cerrado pero con vocabulario preciso, había notado algo en el que pocas personas notaban en Donato: una capacidad de escucha mecánica que no se enseña. Se tiene o no se tiene. Brandt le enseñó en esos 4 años cosas que ninguna escuela técnica impartía. Le enseñó a leer un motor por sus vibraciones antes de tocarlo. Le enseñó que cada falla tiene una firma, un patrón de comportamiento que se repite si sabes leerlo. Le enseñó que los motores de alta precisión no fallan por razones mecánicas ordinarias. Fallan porque alguien, en algún momento, les tuvo miedo y los trató mal, o porque alguien les tuvo exceso de confianza y los ignoró. Cuando Donato volvió al barrio y al taller de Celestino, trajo eso con él. No lo anunciaba, no lo exhibía. Simplemente lo aplicaba cada vez que un motor llegaba a sus manos. Y ese conocimiento, acumulado en silencio durante más de 2 décadas, era precisamente
lo que Rodrigo Castellanos estaba a punto de subestimar de la manera más costosa de su vida, no en términos económicos, en términos de lo que un hombre descubre sobre sí mismo cuando se equivoca frente a todos. Don Donato pidió que le dejaran el motor en el centro del taller, pidió luz adicional, pidió silencio. A Rodrigo encontró esa última petición divertida. ¿Silencio?, repitió, mirando a sus asistentes con una sonrisa burlona. El mecánico necesita silencio para escuchar bien. Sí, respondió Donato sin voltear. Rodrigo hizo un gesto con la mano que significaba, básicamente, que le siguieran la corriente. La cámara siguió grabando. Lo primero que hizo Donato fue simplemente mirarlo durante varios minutos, inmóvil con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír todavía. Rodrigo abrió la boca para decir algo en 2 oportunidades, y en ambas la cerró, porque algo en la concentración de Donato creaba una especie de campo alrededor de él que hacía que interrumpirlo se sintiera incorrecto. Luego, Donato se agachó y comenzó a examinar el bloque del motor con las manos, no con herramientas todavía. Con las manos, pasó los dedos por las superficies con una suavidad que contrastaba con lo grueso y calloso de sus palmas. Era la forma en que alguien lee Braille, buscando información en texturas que los ojos no pueden procesar. Este motor fue sometido a una modificación no autorizada, dijo Donato, sin levantar la vista. Alguien alteró el sistema de inyección original y lo reemplazó con componentes de un fabricante diferente, no incompatibles en papel, pero incompatibles en práctica. Rodrigo se tensó, apenas perceptiblemente, pero lo suficiente para que uno de sus asistentes lo notara y lo mirara. ¿Cómo sabes eso sin haberlo encendido?, preguntó Rodrigo, con un tono que buscaba sonar escéptico, pero tenía algo de genuinamente intrigado. Por aquí. Donato señaló una zona en la parte lateral del motor. Las marcas de los tornillos no son originales, fueron reemplazados, y la cabeza de estos tornillos tiene una huella de uso diferente al resto. Alguien trabajó aquí con herramientas que no eran las correctas. Hubo un silencio. Continúa, dijo Rodrigo. Ni Donato. Continúa durante las siguientes 2 horas. El taller se transformó en algo que ninguno de los presentes había anticipado. Rodrigo Castellanos había llegado con un plan que en su cabeza era simple y elegante. Llevar un motor imposible de arreglar a un mecánico de barrio, grabarlo fracasando, usar el video para algún propósito que tenía en mente, una campaña de contenido, una demostración de algo o simplemente el placer privado de haberlo hecho y marcharse con la satisfacción de haber probado que el dinero y la tecnología siempre superan al talento. Sin recursos, lo que no había calculado era la posibilidad de que el mecánico de barrio no fracasara. Donato trabajaba con una metodología que era casi hipnótica de observar. No hacía movimientos innecesarios. Cada acción era precisa, intencional, ejecutada con una economía de esfuerzo que solo viene de haber repetido algo miles de veces, hasta que el cuerpo lo sabe sin necesitar que el cerebro lo ordene. Sus herramientas las elegía con cuidado, las usaba con exactitud y las dejaba en el mismo lugar cada vez. El taller era su cuerpo extendido. Desmontó parcialmente el sistema de inyección con una velocidad que hizo que uno de los asistentes de Rodrigo sacara su propio teléfono para grabar. Sin que Rodrigo se lo pidiera, identificó no 1 sino 3 puntos de falla interrelacionados. Los explicó en voz alta mientras trabajaba, no como alguien que busca impresionar, sino como alguien que ha aprendido que hablar mientras trabaja ayuda a pensar con mayor claridad. El primer problema es aquí. El rail de combustible tiene una microfisura que no se ve a simple vista, pero que bajo presión genera una pérdida mínima que desestabiliza la mezcla. Pausa a movimiento de herramienta. Sonido metálico, limpio. El segundo problema es en el módulo de control. Alguien lo reprogramó con parámetros diseñados para otro motor. Compatible en voltaje, incompatible en timing. Otra pausa. El tercer problema, y aquí Donato se detuvo realmente, se incorporó y miró el motor desde arriba durante varios segundos. Ese que alguien intentó arreglarlo antes, sin entender los primeros 2 problemas. Y, al hacerlo, creó un cuarto problema que en realidad es el que impide el encendido. Rodrigo había dejado de sonreír, no por vergüenza. Todavía no era eso.
sino porque estaba genuinamente escuchando. Y hacía mucho tiempo que Rodrigo Castellanos no escuchaba a alguien con esa calidad de atención. ¿Cuánto tiempo llevas viendo este tipo de motor?, preguntó. ¿Este modelo específico? Nunca. Donato volvió a agacharse. Pero los principios son los mismos. ¿Y crees que puedes encenderlo? Donato no respondió de inmediato. Siguió trabajando, y cuando respondió, lo hizo sin levantar la vista, sí, en una sola palabra, dicha sin énfasis, sin dramatismo, sin la necesidad de que nadie le creyera o le aplaudiera, y algo en esa sola palabra, dicha así, de esa manera, hizo que Rodrigo sintiera algo que no podía nombrar todavía, pero que era incómodo a la 1:40 de la tarde. Donato Reyes pidió a todos que se apartaran del motor, no por seguridad, aunque eso también importaba tratándose de un motor de ese tipo, a esa potencia, en un espacio de ese tamaño, sino porque quería que lo que iba a pasar a continuación tuviera su propio espacio. El tipo de espacio que se le da a las cosas importantes, no el espacio de la ceremonia ni el del espectáculo, sino el espacio del respeto silencioso, que es diferente a ambos. San Rodrigo se apartó. Sus asistentes se apartaron. El asistente con la cámara ajustó el ángulo instintivamente, como si alguna parte de él supiera que lo que estaba a punto de grabar merecía ser capturado bien. La luz del taller caía sobre el metal desde el ángulo de media tarde, cuando el sol ya no está en el cenit, sino inclinándose con esa modestia característica de las horas que preceden a la tarde. Y esa luz le daba al motor una especie de peso visual adicional, como si estuviera siendo visto en su verdadera dimensión por primera vez. Donato conectó los últimos cables que había revisado con esa misma meticulosidad que caracterizaba cada uno de sus movimientos, verificando cada conexión 2 veces, no por inseguridad sino por respeto al proceso. Limpió sus manos con el trapo gris que llevaba doblado en el bolsillo trasero, el mismo trapo que había usado durante toda la tarde, que ya no era exactamente gris, sino un mapa de todo lo que había tocado en las últimas horas. Se incorporó completamente. Se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron más largos de lo que fueron. Respiró una vez y entonces hizo lo que había que hacer. En el primer intento produjo un sonido, que era el sonido de algo que quiere vivir, pero no puede todavía. Un quejido mecánico, casi orgánico, que recorrió la escala de frecuencias de abajo hacia arriba durante exactamente 3 segundos, y luego se apagó como si algo lo hubiera interrumpido, como si el motor mismo hubiera estado a punto de recordar cómo hacerlo y se le hubiera escapado en el último instante. El silencio que siguió era más denso que el anterior. Rodrigo abrió la boca. Donato levantó una mano, sin voltear, sin mirarlo. No era arrogancia, era concentración. La mano decía espera, y la forma en que lo decía no dejaba espacio para negociación. Rodrigo la cerró. Donato escuchó el silencio durante unos segundos. No el silencio del fracaso, sino el silencio de la información. Un motor que no arranca, no está callado. Está hablando, está diciendo exactamente qué faltó, cuál fue el milímetro que faltó, qué resistencia quedó sin resolver. Y Donato lo escuchó, con la calma de quien ha pasado décadas, aprendiendo que el silencio de una máquina tiene tanto que decir como su sonido. Hizo un ajuste mínimo, tan pequeño que nadie en el taller pudo determinar exactamente qué había cambiado. Un movimiento de los dedos en algún punto específico que él solo podía ver y que él solo sabía que era el punto correcto. El segundo intento fue diferente en el motor. Despertó, no, arrancó suavemente, como un auto moderno de gasolina, presionando un botón en un interior climatizado. No fue esa activación discreta y tecnológica que los autos contemporáneos han normalizado hasta hacerla invisible. Despertó como despiertan las cosas que han sido dormidas por fuerza, que han sido apagadas contra su naturaleza durante demasiado tiempo de golpe, con una explosión de sonido que no era ruido sino presencia, una vibración que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos, que llegaba desde el suelo de cemento a través de los pies y subía por los huesos antes de que el cerebro pudiera procesarla como sonido. Un rugido que llenó el taller desde el piso hasta el techo y salió por la puerta abierta hacia la calle, donde 2 personas que pasaban caminando se detuvieron en seco sin saber exactamente por qué, como si algo en ese sonido hubiera activado algo en ellos que precedía al pensamiento consciente. Motor V12, BI Turbo, de $120,000, rugió en el centro de un taller de barrio,
con paredes de bloque, sin pintar y piso de cemento, agrietado, y rugió perfecto, no casi perfecto, no aproximadamente bien, no considerando las circunstancias ni para lo que había, perfecto en el sentido técnico y en el sentido que va más allá de lo técnico, con el tipo de sonido uniforme, grave y sostenido, que indica que cada uno de sus 12 cilindros está haciendo exactamente lo que debe hacer, en el momento exacto en que debe hacerlo, con la presión exacta que necesita y la sincronización exacta que convierte 12 explosiones individuales en una sola voz coherente. El tipo de sonido que los ingenieros de la fábrica original habrían reconocido de inmediato y habrían aprobado sin reservas. El sonido para el que ese motor había sido construido y que durante semanas, en talleres equipados con tecnología de diagnóstico de última generación, no había podido encontrar. Ann lo había encontrado aquí. En este lugar, con estas manos, Andonato lo dejó correr durante 30 segundos. Lo escuchó con la totalidad de su atención, sin parpadear, sin moverse, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el mismo lado que siempre, cuando escuchaba algo que necesitaba ser escuchado bien. Ajustó algo mínimo, que nadie más podría haber sabido que necesitaba ajuste, un calibrado casi imperceptible de algo en la parte posterior del motor, que requirió menos de 3 segundos y que cambió la calidad del sonido de manera que solo alguien, entrenado durante décadas en la escucha de motores, podría percibir. Lo escuchó de nuevo durante otros 15 segundos. Entonces se incorporó, limpió sus manos otra vez, y se giró hacia Rodrigo Castellanos, con la misma expresión con que había comenzado el día. Ann Rodrigo. No hablaba Ann. Era la primera vez en muchos años que alguien que lo conocía lo había visto así, sin palabras. Sin palabras, sin la sonrisa calculada, sin el gesto de autoridad que llevaba puesto como si fuera parte de su ropa. Ann solo estaba mirando el motor, y luego mirando a Donato, y luego mirando el motor otra vez. La cámara seguía grabando, y eso, ahora, cambiaba todo, porque lo que habían grabado durante las últimas horas no era el video que Rodrigo había planeado. Era otro video completamente diferente. Un video que mostraba algo que Rodrigo no había querido que mostrara, aunque se había equivocado, que había llegado a humillar y se estaba marchando, si es que se marchaba, habiendo sido testigo de algo que él con todo su dinero no había podido lograr, y un hombre con manos manchadas de aceite había logrado en una tarde. ¿Cuánto te debo?, dijo Rodrigo finalmente. La pregunta era simple, pero la forma en que la hizo no lo era. Andonato consideró la pregunta sin apresuramiento. 4 horas de trabajo, dijo. La tarifa estándar, más los materiales que usé. Le doy la cuenta antes de que se vaya. A Rodrigo asintió lentamente, y entonces ocurrió algo que nadie en ese taller esperaba. Algo que la cámara capturó y que más tarde, cuando ese video circulara por las redes sociales, de maneras que ninguno de los presentes podría haber anticipado, sería lo que la gente recordaría de toda la historia a Rodrigo Castellanos, CEO, hombre de 43 años construido sobre el mito de su propia infalibilidad. Dio un paso hacia Donato Reyes, extendió la mano, y cuando Donato la estrechó, Rodrigo no la soltó de inmediato. «Yo vine aquí a humillarte», dijo, en voz baja, pero no tan baja como para que la cámara no lo captara. «Vine con ese motor sabiendo que era casi imposible de arreglar. Vine con la cámara para grabar cuando fallaras». Pausa. Pausa. «¿Y no fallaste, don Donato?» Lo miró. «Lo sé», dijo simplemente. «¿Lo sabías desde el principio, desde que saqué la camioneta de la entrada?» Otro silencio, más largo. «¿Y trabajaste de todas formas?» «El motor tenía un problema. Yo sé arreglarlo. Eso no cambia según quien me lo traiga». Lo que siguió en las horas posteriores fue una conversación que ninguno de los dos había planeado tener con los asistentes de Rodrigo. Por un instinto colectivo que ninguno habría podido explicar, se alejaron hacia el exterior del taller. La cámara fue bajada. El motor seguía corriendo en segundo plano. Ese sonido grave y constante que llenaba el espacio sin dominarlo. Ann Rodrigo le pidió a Donato si podía quedarse un momento más. Donato dijo que sí, con la misma neutralidad con que decía todo. Ann se sentaron. Donato en su banco de trabajo, Rodrigo en una silla plástica que tenía una pequeña grieta en el respaldo y que claramente era la única silla disponible para visitas. Rodrigo no hizo ningún comentario sobre la silla. «¿Cuántos años llevas aquí?», preguntó. «22 en el taller. ¿6 más aprendiendo antes de eso?»
¿Alguna vez pensaste en hacer algo más grande con esto? Donato tomó su termo de café, que ya debía estar frío. Bebió un sorbo de todas formas. ¿Más grande en qué sentido? Un taller más grande. Más empleados en expandirte. Pensé en eso hace años, respondió Donato. Pero un taller más grande no es necesariamente un mejor taller. Y yo quiero hacer el trabajo bien, no hacerlo en mayo. ¿Ere volumen? Rodrigo procesó eso. La gente te conoce por tu trabajo, dijo. Sí, y eso te es suficiente. No era una pregunta, pero Donato respondió de todas formas. A mí me parece que la pregunta es al revés. Si lo que hago lo hago bien, y la gente que lo necesita me encuentra, entonces tengo lo que necesito. Una pausa. Lo que no tengo es lo que no me hace falta. Rodrigo miró sus propias manos. Las de él eran suaves, cuidadas, sin ninguna de las marcas que llevaban las de Donato. Y por un segundo, algo cruzó por su cara que era difícil de nombrar, pero que tenía algo de envidia. No de la envidia de quien quiere lo que otro tiene, sino de la envidia más extraña y más profunda, la de quien se pregunta si lo que él tiene realmente es lo que quería tener. Yo construí 3 empresas, dijo Rodrigo, casi para sí mismo. Tengo más dinero del que podré gastar. Tengo gente que me sigue a todos lados. Tengo acceso a cualquier cosa que se me ocurra pedir. Otro silencio. Y vine hasta acá, esta mañana, ¿a qué? A demostrar que exactamente. Donato no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que Rodrigo no necesitaba una respuesta. Necesitaba que alguien no se la diera. Necesitaba el espacio del silencio para que la pregunta hiciera su propio trabajo. Y el motor seguía sonando, an grey, an perfecto, an indiferente. A todo en la cuenta que Donato le dio a Rodrigo era modesta, hasta el punto de ser casi ofensiva para él. Ego de quien esperaba un número que reflejara la magnitud de lo que había ocurrido. Era la tarifa estándar, exactamente como había dicho. 4 horas de trabajo más los materiales usados. Nada más. Rodrigo miró el papel donde estaba escrita la cifra. Luego miró a Donato. «¿Esto es lo que cobras normalmente?», dijo. «Sí, por trabajo que los mejores talleres de la ciudad no pudieron hacer. Ellos tendrán sus propias tarifas por sus propias razones», dijo Donato. «Esta es la mía». Rodrigo tomó el papel, lo dobló, lo guardó en el bolsillo, sacó su billetera, contó un número de billetes que era notablemente mayor que la cifra en el papel y los puso sobre la mesa de trabajo de Donato. «La diferencia es para usted», dijo Donato. Miró los billetes. Luego miró a Rodrigo. «No acostumbro cobrar más de lo que vale el trabajo», dijo. «No es pago por el trabajo», respondió Rodrigo. «Es pago por lo que aprendí hoy. Eso tiene un precio diferente». Donato consideró eso por un momento. Tomó exactamente el monto de la cuenta original y dejó el resto sobre la mesa. «Gracias», dijo, «pero no necesito eso». Rodrigo miró el dinero sobre la mesa. Por segunda vez, en el mismo día, sintió esa sensación incómoda e innombrable. La diferencia era que ahora empezaba a entender lo que era el peso de haberse encontrado con alguien que tiene algo que el dinero no puede comprar, y que lo sabe, y que no hace ningún esfuerzo por demostrarlo porque no necesita que nadie lo confirme. Cuando Rodrigo salió del taller con sus 3 asistentes, el motor ya había sido apagado y estaba siendo cargado de nuevo en la camioneta, con el mismo cuidado con que había llegado. La calle estaba tranquila. El sol de la tarde caía diferente al de la mañana, más oblicuo, más suave, con esa calidad de luz que convierte las superficies ordinarias en algo que parece estar siendo visto por última vez. Rodrigo se detuvo en la puerta del taller antes de subir a la camioneta. «Una última cosa», le dijo a Donato. Donato esperó. «El video que grabamos hoy lo voy a publicar». Donato no respondió, pero no el video que planeaba. Rodrigo señaló al asistente de la cámara. «Este hombre grabó todo: la llegada, la evaluación, el trabajo y lo que yo dije al final». Pausa. «Lo voy a publicar sin editar, y en la descripción voy a escribir lo que realmente pasó». «Eso es su decisión», dijo Donato. «Sí». Rodrigo lo miró, pero quería que lo supiera. Subió a la camioneta. La puerta se cerró con ese sonido suave y definitivo que tienen los autos que cuestan lo que ese auto costaba. Y se marcharon. Donato se quedó en la puerta de su taller durante un momento, mirando la calle vacía. Luego volvió adentro. Apagó la luz adicional que había pedido. Limpió la zona de trabajo. Tomó su termo de café
que ahora definitivamente estaba frío, y bebió el último sorbo de todas formas. Luego abrió su cuaderno de espiral y anotó el trabajo completado con la fecha, la descripción breve y el monto cobrado. Igual que siempre, en el video se publicó 3 días después, no en un canal pequeño ni en un perfil personal sin audiencia, en el canal oficial de Rodrigo Castellanos, que tenía en ese momento un poco más de 800,000 seguidores distribuidos entre sus diversas plataformas de contenido enfocadas en estrategia empresarial, mentalidad de éxito y los privilegios asociados a su tipo de vida. Era el tipo de canal que mostraba jets privados y reuniones en hoteles de 5 estrellas y reflexiones sobre el costo de ganar. El tipo de contenido que muchos consumen con una mezcla de aspiración y resentimiento que no saben bien cómo separar. El título del video era simple, completamente diferente a lo que ese canal acostumbraba a publicar. No tenía efectos especiales en la miniatura. No tenía texto exagerado en color rojo ni flechas señalando caras de expresión exagerada. Era solo la imagen de Rodrigo de pie frente al taller de Donato, con la puerta metálica detrás y la luz de la tarde cayendo sobre ambos. Y un título que decía: fui a humillar a un mecánico. Lo que pasó, en cambio, cambió mi forma de ver todo. Los primeros comentarios llegaron en los primeros minutos, antes de que la mayoría de los seguidores hubieran tenido tiempo de ver siquiera los primeros 2 minutos del video. Para las 12 horas, el video tenía más de 1 millón de visualizaciones. Para el día siguiente, 4 millones. Para el final de la semana, el número había seguido creciendo de una manera que los algoritmos de las plataformas registraban como algo que ellos llaman, en su lenguaje técnico y frío, contenido con alto coeficiente de compartición orgánica, lo que en términos humanos significa que la gente lo estaba compartiendo no porque una plataforma se lo estuviera sugiriendo, sino porque sentían que alguien más necesitaba verlo. La gente no compartía el video porque fuera entretenido, aunque también lo era. Lo compartía porque reconocía algo en el que es raro encontrar en ese tipo de contenido. Algo que no se puede fabricar con edición, ni con presupuesto de producción, ni con una estrategia de marketing diseñada por un equipo de consultores digitales. La gente reconocía honestidad genuina, no la honestidad performativa de quien admite un error pequeño para ganar credibilidad, sino la honestidad incómoda de un hombre con poder que había llegado a hacer algo mezquino y que, en lugar de editarlo fuera del video o simplemente no publicarlo, había decidido mostrarlo todo, incluyendo la parte donde él quedaba mal, especialmente esa parte. Y eso, cuando ocurre de verdad, se siente. La diferencia entre honestidad real y honestidad actuada existe y la gente la percibe, aunque no siempre puede articular por qué. A los comentarios se dividían en patrones reconocibles. Había quienes hablaban de personas en sus propias vidas, que eran como Donato, en el técnico invisibilizado en la empresa, que era el único que realmente sabía arreglar los sistemas, la trabajadora doméstica, que conocía la casa mejor que sus dueños, el obrero de construcción, cuyo ojo para los problemas estructurales nunca fue reconocido, porque nadie pensó en preguntarle, personas cuya competencia es real, pero que viven en los márgenes de lo que el mundo formal decide que vale. Había también quienes comentaban desde el otro lado, personas que reconocían en Rodrigo algo propio, que habían llegado en algún momento de sus vidas con el mismo tipo de energía a la necesidad de demostrar, de reducir, de asegurarse de que otro quedara por debajo, no siempre con tanto dinero ni con tanta cámara, pero con la misma intención en el fondo, y que al verse reflejados en ese video, se sintieron incómodos de una manera que no pudieron ignorar completamente. Pero lo que nadie en los comentarios sabía todavía, porque Rodrigo aún no lo había publicado, era lo que ocurrió exactamente una semana después de esa tarde en el taller, lo que la cámara no había grabado, lo que no tenía audiencia ni algoritmo, ni número de vistas, lo que solo existía entre 2 personas en una habitación con una silla de plástico con grieta en el respaldo, y el sonido lejano del barrio entrando por la puerta. En Rodrigo Castellanos regresó al taller de Donato Reyes Anesta. ¿Ves? Sin camioneta blindada, sin asistentes, sin cámara. Llegó en un auto ordinario, un sedán de color gris que habría pasado completamente desapercibido en cualquier calle. Llegó solo, con una carpeta bajo el brazo, y llegó a las 9 de la mañana, que era una hora razonable para visitar a alguien. Sin avisar a Donato, lo reconoció desde que cruzó la puerta. No mostró sorpresa. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Rodrigo. «¿Tiene
¿Un momento? Donato señaló la silla plástica con la grieta en el respaldo. Rodrigo se sentó, abrió la carpeta. Había papeles adentro en documentos formales con encabezados y logos. Tengo una propuesta, dijo. Donato escuchó, con la misma calidad de atención con que escuchaba un motor, sin interrumpir, sin asumir, sin proyectar lo que esperaba escuchar, sobre lo que realmente se estaba diciendo. La propuesta era esta. Rodrigo tenía una red de concesionarios y talleres de vehículos de alta gama distribuidos en varias ciudades. El problema crónico que enfrentaba esa red no era de capital ni de instalaciones. Era de talento técnico real, de personas que pudieran resolver los problemas complejos que sus talleres equipados con tecnología de punta no lograban resolver. Había perdido clientes valiosos por trabajos que no se completaron correctamente. Había tenido que devolver dinero. Había dañado su reputación en ese sector específico. Lo que necesitaba, en esencia, era lo que Donato tenía. La propuesta era que Donato funcionara como consultor técnico independiente para esa red. No bajo ninguna jerarquía que comprometiera su autonomía, con un contrato que especificaba exactamente eso. Donato decide qué trabajos acepta, en qué condiciones los acepta y cobra según sus propios criterios. La compensación ofrecida era sustancial. Donato escuchó todo hasta el final. Luego miró la carpeta durante un momento sin tocarla. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque en un día de trabajo usted resolvió algo que 3 talleres con equipos de diagnóstico de última generación no pudieron resolver en semanas. Pausa. Y porque resolvió lo que yo no tenía previsto que resolviera. ¿Qué no tenía previsto? Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono diferente, más directo, pero menos ejecutivo. Que había algo que aprender en este taller que no puedo contratar ni comprar. Donato asintió levemente. No de satisfacción, de reconocimiento. Voy a pensarlo, dijo. No espero una respuesta hoy. No me refiero a que lo voy a pensar de verdad. No es una forma de decir. No. Rodrigo asintió. Se levantó. Dejó la carpeta sobre la mesa. Hay algo más, dijo. Antes de irse, Donato esperó. El dinero que dejé sobre la mesa. Rodrigo señaló con un gesto vago hacia donde había estado la mesa. Entiendo por qué no lo tomó. Y lo respeto. Pero hay algo que me gustaría hacer que no tiene nada que ver con ese día, ni con ningún pago. Pausa. Su taller. El espacio ¿tiene propiedad sobre el local o arrienda? Donato lo miró. Arriendo, respondió. ¿Hay posibilidad de comprarlo? El dueño lo vendería. Hace años que lo dice, pero el precio está fuera de lo que tengo. Rodrigo asintió. Deme el nombre del dueño, dijo Jané, y esa frase, dicha con esa calma, era otro tipo de silencio completamente diferente al que había habido antes. Era el silencio de algo que se cierra, no de una derrota ni de una victoria, de un ciclo que encuentra su forma correcta. Jané. Hay una cosa que la gente que vio el video no podía saber, que la gente que comentó y compartió y debatió en los hilos de redes sociales no podía ver desde afuera, desde el otro lado de una pantalla a distancia segura de la realidad. De ese martes específico es que cuando Rodrigo Castellanos llegó ese martes por la mañana, con su motor de $120,000 y su cámara encendida y sus 3 hombres de negro como escenografía de su propio poder. Su intención real no era solo humillar a un mecánico desconocido, cuyo nombre apenas conocía. Su intención era, en algún lugar muy profundo, que él mismo no había articulado todavía, porque hay cosas que vivimos sin examinarlas. Probar algo que necesitaba desesperadamente probar, a que el dinero y el poder siempre ganan, que la brecha entre quien tiene recursos y quien no los tiene es insalvable y permanente, que el mundo funciona de la manera en que él lo había construido en su mente durante 20 años de éxito ascendente, victorias acumuladas y una narrativa personal donde su inteligencia y su determinación explicaban todo lo que había logrado, y donde las limitaciones de otros explicaban todo lo que esos otros no habían logrado. Necesitaba que eso fuera verdad, porque si no era verdad, entonces algo más grande tenía que examinarse, algo sobre las formas en que había tratado a las personas durante esos 20 años, las decisiones que había tomado cuando tenía 2 caminos
y eligió el que lo favorecía a él sin detenerse, demasiado en lo que le costaba al que estaba al otro lado. Los momentos en que había elegido ganar sobre todo lo demás, incluyendo las cosas que, si uno se detiene lo suficiente, sabe que no debería sacrificarse. Anne y Donato, sin saber nada de esto, sin haber pedido ser el instrumento de ninguna revelación, ni el personaje de ninguna historia de redención ajena, simplemente haciendo su trabajo de la manera en que siempre lo hacía, porque era la única manera en que sabía hacerlo. Había roto esa prueba, no deliberadamente, no como lección diseñada, no con intención de transformar a nadie, solo siendo exactamente lo que era, con toda la consistencia silenciosa de quien no necesita ser otra cosa. Eso es lo que hace que las transformaciones reales sean diferentes de las que la gente decide tener. Las que se deciden son actuaciones de transformación, construidos para público, sostenidas por el aplauso externo, que duran lo que dura ese aplauso. Las que llegan sin pedirlas, en martes ordinarios en talleres de barrio frente a un motor que no arranca, en los momentos donde nadie planeó que nada importante ocurriera, son las que cambian algo en el tejido de una persona que no puede deshacerse aunque lo intente. Donato aceptó la propuesta. 3 semanas después, no de la manera que Rodrigo esperaba, que era firmando los papeles con la estructura que había llevado, sino después de una conversación más larga donde Donato planteó sus propias condiciones, varias de las cuales eran inusuales y algunas de las cuales Rodrigo había tenido que consultar con sus abogados para asegurarse de que se podían formalizar las condiciones. Incluían que Donato mantuviera su taller abierto y funcionando exactamente como siempre, que sus clientes habituales, las personas del barrio que llevaban sus autos ordinarios con problemas ordinarios, tuvieran siempre prioridad, que ningún trabajo de consultoría para la red de Rodrigo interfiriera con eso. Rodrigo aceptó todas las condiciones. El local fue comprado. Los documentos, 3 meses después, eran a nombre de Donato Reyes. El nombre del viejo Celestino Vargas estaba escrito a mano, en tinta azul, en el marco de la puerta del taller, no como placa oficial, como nota personal que Donato había puesto ahí el día que recibió las llaves de propiedad, porque sentía que el viejo tenía derecho a saber que el lugar que había construido estaba en buenas manos. Para siempre. En el video que Rodrigo publicó del segundo encuentro, el de las condiciones y la negociación, tuvo menos vistas que el primero, pero los comentarios eran diferentes, más serios, más reflexivos, personas que hablaban de sus propios trabajos, de sus propias habilidades no reconocidas, de las veces que alguien con más recursos había llegado a menospreciarlos y se habían encontrado con algo inesperado. Y en algún lugar, en ese océano de comentarios, alguien escribió algo que muchos señalaron y compartieron a su vez. Decía aproximadamente esto: el mecánico no ganó porque fue más inteligente o porque fue más hábil, aunque ambas cosas eran probablemente ciertas. Ganó porque no necesitaba ganar. Y eso es lo más extraño y poderoso que puede tener una persona frente a alguien que necesita demostrarse algo a sí mismo. Donato nunca publicó nada sobre lo que ocurrió. No tiene redes sociales, lo que ya hemos establecido. No habló con periodistas cuando algunos lo intentaron contactar a través de Rodrigo. No dio entrevistas, no usó lo que pasó como plataforma para ninguna otra cosa. Siguió llegando al taller a las 6:45 cada mañana. Siguió abriendo la puerta metálica y escuchando si el viento venía del norte o del este. Siguió preparando su termo de café negro sin azúcar. Siguió atendiendo a sus clientes del barrio con la misma atención con que habría atendido cualquier motor de cualquier procedencia. La diferencia era que ahora, algunas semanas, llegaban también autos de una procedencia diferente. Autos de 6 cifras traídos en transportes especiales por personas bien vestidas, que lo trataban con una deferencia que inicialmente parecía exagerada, y que con el tiempo se normalizó como simplemente correcta. Y Donato los trataba exactamente igual que a todos los demás, con la misma atención, con la misma honestidad, con la misma tarifa justa, por el mismo trabajo bien hecho. Una vez, uno de esos clientes nuevos le preguntó si no le resultaba extraño pasar de arreglar el auto de un vecino a consultar sobre un motor de competencia. En el mismo día Donato pensó en eso un momento. No, dijo, un motor es un motor, cada uno tiene su propio problema. Mi trabajo es escuchar bien y responder de forma correcta. ¿Y eso es todo? Ese es todo el trabajo, dijo Donato. Y también es todo lo demás. El cliente no entendió completamente lo que quiso decir con eso, pero Donato tampoco esperaba que lo entendiera. Algunas cosas
no necesitan ser entendidas por todos, solo necesitan ser verdad. Y esa era verdad. Hay una pregunta que queda después de una historia como esta. Una pregunta que no tiene respuesta fácil ni respuesta única, pero que es la que importa, que hace que una persona llegue un martes por la mañana con la intención de destruir a otro. No la respuesta obvia, no porque tiene dinero y poder. Eso es la superficie. En la respuesta más profunda, la que duele más considerar, es que las personas que necesitan humillar a otros raramente lo hacen desde la fuerza, lo hacen desde un vacío que no saben nombrar, un lugar donde algo que debería estar no está. Rodrigo Castellanos tenía todo lo que el mundo moderno considera evidencia de éxito, y sin embargo, llegó ese martes con algo que ninguno de esos logros había podido callar a Donato. Reyes no tenía una fracción de lo que Rodrigo tenía en términos materiales, y sin embargo, llegó ese mismo martes con algo que hacía que todo lo que Rodrigo traía fuera, en última instancia, insuficiente para su propósito. A la diferencia no era de talento ni de dinero, era de relación con el trabajo propio. Donato amaba lo que hacía, no de la manera romántica y decorativa en que se habla de eso en discursos de motivación, sino de la manera concreta y diaria en que el amor real funciona con constancia, con respeto por la dificultad, con honestidad sobre los límites, con satisfacción genuina cuando algo sale bien. No necesitaba que nadie validara ese amor, porque la validación ya existía en el trabajo mismo, en el sonido de un motor que vuelve a funcionar, en la cara de un cliente que puede irse sabiendo que el problema está resuelto. Rodrigo tenía éxito, pero en algún lugar había perdido esa relación con su propio trabajo, o quizás nunca la había tenido de esa manera, y esa pérdida o esa ausencia era lo que lo había traído ese martes a un taller de barrio, a intentar demostrar algo que no necesitaba demostración a la vida. Cuando funciona así, tiene una lógica que no se parece a la justicia de las películas. No castiga a los malos ni premia a los buenos de manera clara y dramática, pero sí tiene esta tendencia. El vacío busca lo que le falta, y a veces lo encuentra en los lugares más inesperados. Y cuando lo encuentra, si la persona tiene la honestidad de reconocerlo, algo cambia. Rodrigo tuvo esa honestidad. No todos la tienen. En Donato, por su parte, siguió siendo simplemente lo que era suficiente para todo lo demás. Esta historia no termina con un aprendizaje empaquetado y limpio que pueda ponerse en una diapositiva de presentación o citarse en un discurso de graduación sin perder nada esencial. No termina con el rico humillado, ni con el pobre triunfante, en los términos ruidosos y satisfactorios en que esas narrativas suelen contarse para que se sientan completas. Termina con algo más modesto en apariencia y más verdadero en sustancia. Termina con un hombre que llega a las 6:45 cada mañana a un taller que ahora es suyo por derecho propio y por historia acumulada, que escucha si el viento viene del norte o del este antes de encender la primera luz, que prepara su café negro sin azúcar, con la misma parsimonia de siempre, que mira sus trabajos pendientes en un cuaderno de espiral cuya tapa está reforzada con cinta adhesiva, y que hace lo que sabe hacer con toda la atención, el cuidado y el respeto que ese hacer merece y que ese hacer siempre ha merecido, independientemente de si alguien más lo estaba mirando o no. Termina con otro hombre que publica menos videos sobre cómo ganar y más reflexiones sobre lo que aprendió cuando llegó dispuesto a perder a otro y se encontró perdiendo algo de sí mismo, y que, dicen quienes lo conocen de cerca y lo han visto desde antes de ese martes, ha cambiado algunas cosas en la manera en que trata a las personas que trabajan para él y junto a él, no de manera espectacular ni declarada, de manera cotidiana y sostenida, que es donde los cambios que importan de verdad siempre viven. Termina con un motor 512 BI Turbo que algún día volverá a estar montado en el auto para el que fue construido, corriendo en alguna pista en algún lugar del mundo donde los motores tienen espacio suficiente para mostrar todo lo que son capaces de hacer, produciendo el sonido grave y perfecto y sostenido que siempre fue capaz de producir, que nunca dejó de ser capaz de producir, y que solo necesitaba que alguien le prestara la atención correcta y el respeto necesario para volver a encontrarlo. Eso también es una forma de amor. El tipo que no declara su existencia desde los tejados, ni busca testigos para validarse. El tipo que simplemente trabaja, día tras día, en silencio. En sí, algo en esta historia te resonó. Si reconociste en Donato a alguien que conoces o algo que sientes en tu propio trabajo, o si reconociste en Rodrigo algo que preferirías no reconocer, pero que está ahí de todas formas.
Nos gustaría saberlo. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? ¿Fue cuando el motor arrancó? ¿Fue cuando Rodrigo admitió su intención frente a la cámara? ¿O fue ese momento más silencioso, cuando Donato dejó el dinero sobre la mesa y dijo que no lo necesitaba? Escríbelo en los comentarios. Esa conversación, la que ocurre ahí abajo entre personas que escucharon la misma historia y la sintieron de maneras diferentes, es una de las cosas más valiosas que puede ocurrir en un espacio como este. Y si aún no eres parte de esta comunidad y quieres seguir recibiendo historias que intentan ir un poco más allá de la superficie, considera suscribirte, no porque lo necesitemos nosotros, sino porque quizás lo necesites tú, para seguir recordando que hay cosas que valen la pena escuchar con cuidado, como los motores, como las personas, como cualquier cosa que quiera encenderse y solo necesita que alguien sepa cómo escucharla.